Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de Hardware OS. En este video les traemos el mantenimiento y la limpieza completa, explicado en detalle, de esta Asus RX 5600 XT de 6 GB. Es una Asus Dual. Esta tremenda placa, miren cómo nos ingresó al taller. Podemos ver la suciedad en el puerto PCI Express, podemos ver la suciedad, el aceite al costado de las bobinas, los coolers, el costado de la carcasa. La verdad tenía mucha mugre y la dejamos completamente impecable, muy limpia, y mejoró muchísimo sus temperaturas, el ruido de los coolers y las vibraciones. Miren acá cómo estaba el backplate. Podemos ver que los thermal pads del backplate han tirado mucho aceite, mucho aceite. Vamos a continuar ahora con el desarmado de la placa, y como siempre, cada vez que la placa está sucia, vamos a colocar una hoja de papel por debajo para no ensuciar la estación de trabajo, para que el desarmado sea un poco más higiénico. Vamos a quitar todos los tornillos del backplate. Tenemos tres tipos distintos de tornillos, los 4 tornillos principales, estos tornillos que estamos sacando ahora, estos tornillos con el resorte que son tan importantes para la placa. Limpiamos un poco los tornillos que estaban llenos de aceite. Tenemos los 2 tornillos de las bobinas, son de otro tipo, y el tercer tipo es todos los tornillos de la periferia, que su función es unir el PCB principal a la carcasa plástica, estos tornillos que estamos sacando justo ahora. Tengan mucho cuidado porque son bastante cantidad de tornillos y son muy fáciles de perder, son todos muy chicos. Retiramos los 2 tornillos que están al frente, en la parte de los puertos, por delante, y así de fácil podemos desarmar la GPU. Una vez que desarmamos la carcasa plástica, tenemos que retirar los 2 conectores, un conector del cooler y un conector del RGB. Una vez que terminamos, comenzamos como siempre con la medición de los thermal pads. Tenemos 3 trozos de thermal pad en el front, y una vez que los medimos podemos determinar que los 3 trozos son iguales. Estamos teniendo 1,5 milímetros en lo que es el front. Vamos a hacer un poquito de presión lateral con un separador plástico y tenemos el backplate separado, así de fácil. Medimos los thermal pads del backplate y podemos revisar y constatar de que los thermal pads tienen 3 milímetros de espesor, ambos. Así que tan solo vamos a tener 2 medidas en esta placa, lo que lo va a hacer mucho más sencillo. Vamos a limpiar ahora la placa, como siempre, con alcohol isopropílico en aerosol, en este caso de la marca Delta. Siempre, cada vez que rociamos la placa con alcohol isopropílico, vamos a rociar desde arriba hacia abajo, para que las partículas grandes decanten por su propio peso y la placa quede lo más limpia posible. Miren la cantidad de mugre que salió de esta placa, miren el papel cómo quedó. Como siempre, limpiamos ambos lados de la placa, adelante y atrás, y miren cómo queda el papel. La verdad que toda esta mugre y esta suciedad estaba en el PCB, y como siempre, cada vez que la placa está muy sucia, vamos a limpiar los puertos con alcohol isopropílico. Una vez que terminamos, podemos limpiar el backplate también con una hoja de papel, alcohol isopropílico líquido. Es muy importante que todas las superficies de contacto queden lo más limpias posibles para garantizar una disipación óptima del calor, ya que cualquier pelo, pelusa o mugre que haya sobre el disipador lo que hace es reducir esta constante disipación térmica que es tan importante. Una vez que terminamos, vamos con la limpieza del disipador principal. Podemos ver restos de thermal pad, restos de pasta térmica que estaba completamente seca. No estaba tan seca como hemos visto, pero ya estaba para el cambio. Miren cómo que va quedando el disipador y miren cómo estaba, lleno de pelusa, polvo. Vamos a hacer como siempre una limpieza mecánica con pincel. Y una vez que terminamos, vamos a repasar un poquito el PCB. Vamos a, como siempre, utilizar esta toalla de papel para faginar o papel para limpieza, mojada en alcohol isopropílico líquido. Lo que vamos a hacer con esto es quitar todas las partículas finas de la superficie de la placa. Con el alcohol isopropílico en aerosol lo que hicimos fue quitar todas las partículas gruesas de la superficie. Ahora lo que estamos haciendo es quitar las partículas finas, estos restos que el alcohol en aerosol no puede sacar. Ahora estamos repasando un poquito el chip gráfico. Tenemos que tratar de sacar todo el aceite de la superficie y dejar la placa lo más parecida a como salió de la caja. Este es un proceso donde hay que ser muy meticulosos para garantizar el éxito del mismo. Una vez que ya limpiamos con el pincel todo el disipador, miren cómo quedó, cambió el color, lo podemos ver que ya no hay rastros de polvo. Vamos a repasar un poquito más lo que es la superficie de contacto del chip principal y ya comenzamos con la limpieza de la carcasa plástica. Una vez que terminamos con la limpieza de la carcasa plástica, vamos a darle mantenimiento a los coolers. Los coolers tienen 4 tornillos en los laterales y un tornillo que lo que hace es sujetar todos los cables. Hay que tener mucho cuidado con estos tornillos porque son muy pequeños. Una vez que retiramos el tornillo de los cables, así de fácil va a salir el cooler. Para abrir el cooler es muy sencillo. Vamos a hacer una presión lateral teniendo con una mano el rotor y con otra mano el estator. Vamos a volver a colocar este estator bobinado en su lugar. Y una vez que lo colocamos, vamos a, como siempre, limpiar la carcasa en sus alrededores, limpiar un poco todos los alrededores donde se junta tanta cantidad de mugre. Una vez que ya terminamos con este proceso, lo que vamos a hacer, que es tan característico del canal, es tomar un poquito de papel y, como siempre, hacemos este rollito lo mojamos en alcohol isopropílico y lo que vamos a hacer es limpiar el centro de este estator bobinado, donde está el buje, este buje que puede ser plástico de bronce. Lo que vamos a hacer con esto es quitar todo el lubricante anterior que tenía la placa. ¿Para qué lo quitamos? Para evitar posibles interacciones negativas químicas.
Si nosotros quitamos todo el lubricante anterior y colocamos un lubricante nuevo, nos garantizamos que este cumpla su función y la placa queda al 100%. Es muy importante este proceso. Tienen que hacer este rollito con este papel, alcohol isopropílico, y vamos a quitar todo el lubricante. Una vez que limpiamos este buje de bronce o plástico, vamos a continuar con la limpieza del rotor plástico. Este rotor donde se junta muchísima cantidad de mugre, sobre todo en el imán permanente, al costado del eje y entre las aspas. Es un proceso donde hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy delicado, y mientras mejor limpiemos, mejores van a ser los resultados que vamos a obtener. Es un proceso bastante repetitivo, hay que limpiar aspa por aspa, al costado de las aspas y entre aspas. Es un proceso que demora su tiempo. Por cooler aproximadamente demora entre 5 y 10 minutos. Fíjense cómo estamos limpiando entre las aspas por el lado de afuera, por el lado de adentro. Hay que tener mucho cuidado. Fíjense el brillo, cómo cambió el color del cooler una vez que nosotros hicimos esta limpieza con el papel para faginar y el alcohol. Cambió muchísimo el color, ya no tenemos tierra en ningún lado. Este resultado es el ideal y el óptimo. Limpiamos también muy bien el imán permanente, este imán cerámico donde se junta muchísima cantidad de mugre por la misma rotación y fricción con el estator bobinado. Y una vez que terminamos con esto, vamos como siempre a lubricar el cooler. Vamos a utilizar aceite molicote, antifricción y antidesgaste, una pequeña gotita en el eje y una pequeña gotita en el buje. Unimos ambas partes y siempre hacemos girar este ventilador para garantizarnos una distribución homogénea del aceite en toda la superficie del eje. Vamos a repasar un poquito todas las superficies de contacto, a montar el disipador en la carcasa plástica. Siempre repasamos un poquito antes de hacer la colocación de los thermal pad para eliminar cualquier partícula, cualquier pelo, cualquier pelusa que esté en la superficie. Vamos a realizar eso. Vamos a comenzar ahora con el corte de los thermal pad. Vamos a utilizar 3 milímetros en el backplate de la marca Gel-It. En este caso siempre utilizamos Gel-It como gama de entrada para lo que son los thermal pad. Podemos utilizar cualquier otro thermal pad superior, pero nunca inferior. ¿Por qué? Porque estos thermal pad Gel-It nos garantizan que no van a alargar aceite, que no se van a degradar y que van a tener una muy buena conducción térmica. Hay thermal pad mucho más económicos, mucho más baratos, pero nosotros recomendamos usar como gama de entrada Gel-It. Siempre vas a obtener los mejores resultados y vas a obtener una mejora muy grande en la disipación de la placa, mejorando así las temperaturas, tanto de VRAM como del núcleo del GPU. Vamos a cortar ahora el último pedacito de thermal pad. Recuerden siempre, para manipular thermal pad, nunca tocarlo directamente con las manos, siempre tocar el film protector. Por ejemplo, ahora estamos sacando el film del lado superior y no lo estamos tocando con las manos, lo estamos tocando con la punta del bisturí, en este caso acero inoxidable. Enfrentamos el PCB con el backplate y ahora vamos a proceder a cortar los thermal pad del front. Son tan solo 3 trozos de thermal pad. En este caso vamos a utilizar 1,5 milímetros, que era el espesor que originalmente traía de fábrica. También vamos a utilizar Gel-It. Y en el corte de los thermal pad hay que ser lo más preciso posible. Hay que tener mucho cuidado, ya que el thermal pad está carísimo y hay que ser preciso en los cortes para tratar de utilizar la menor cantidad de material posible, usar la menor superficie y hacer los cortes lo más derecho posible. Estamos cortando acá las dos memorias. Ambos trozos de las memorias son iguales. Por suerte tenemos un solo espesor en el front, lo que va a simplificar mucho la complejidad de este mantenimiento y esta limpieza. Esta es una placa muy fácil de realizarle mantenimiento. Si nosotros estamos empezando en el mundo de las limpiezas de la GPU o de las plaquitas de video, tranquilamente podemos empezar por esta placa porque es muy fácil. Tenemos tan solo 2 espesores en los thermal pad, pasta térmica, alcohol isopropílico y listo. Podemos empezar con el mantenimiento de la GPU. Y si nosotros tenemos esta placa, no duden en hacerle mantenimiento porque es muy sencillo y la mejora es mucha. Va a mejorar mucho las temperaturas del núcleo, de la VRAM, de la velocidad de los coolers, vas a mejorar las vibraciones, el ruido, vas a mejorar todo. No dudes en hacerle mantenimiento. Vamos a limpiar un poquito el chip gráfico antes de colocar la pasta térmica. Hay que ser muy minuciosos en esto. Hay que dejar el chip gráfico como un espejo, que no quede ninguna partícula, ninguna mancha, nada sobre él. Esto va a garantizar la mejor eficiencia térmica en la disipación. Limpiamos un poquito acá y colocamos la pasta térmica. Como siempre, un pequeño grano de arroz en el centro y esparcimos con cualquier espátula plástica que nosotros tengamos. Siempre tiene que estar muy limpia. Y dejamos una pequeña película sobre la superficie del chip gráfico. Hay que tratar de ser muy cuidadosos con esto y esparcir una pequeña película, ya que si colocamos de más, lo que hacemos es reducir esta disipación térmica, ya que hay más espesor y menos contacto entre el chip y el disipador. Colocamos los dos conectores, el del RGB y el de los coolers, enfrentamos todo, tratamos de hacer coincidir todos los agujeros de los tornillos, colocamos el backplate y vamos a comenzar atornillando los dos tornillos que están al frente de los puertos, estos tornillos Phillips, para luego continuar con las bobinas. Vamos a colocar los dos tornillos de las bobinas. Una vez que terminemos, seguimos con los tornillos del chip principal. Y por último, los tornillos de la periferia. Hay que tener mucho cuidado de no colocar ningún tornillo cruzado, de no realizarle más fuerza de la que los tornillos pueden, ya que podemos
deteriorar alguna de las hendiduras de las cabezas de los tornillos y directamente estos tornillos se falsean y no los podemos abrir más o no los podemos cerrar más. Recordemos siempre cuando colocamos los tornillos que van a fijar el PCB al disipador principal, siempre colocarlos en forma de cruz e ir haciendo pequeñas presiones, cuartos de vuelta en tornillos en forma de cruz. ¿Esto para qué? Para garantizar que la pasta térmica se distribuya homogéneamente sobre la totalidad de la superficie del disipador. Si nosotros realizamos solamente fuerza a un lado, lo que vamos a hacer es desplazar la pasta térmica y dejar de un lado mucha cantidad y del otro lado nada. ¿Esto qué va a hacer? Que la temperatura se vaya muy alta y no tengamos la disipación que realmente merecemos. Una vez que terminamos con estos tornillos, colocamos todos los tornillos de la periferia. Hay que tener mucho cuidado con la presión que les realizamos, ya que no son tornillos de tan buena calidad. Y cuando nosotros terminemos de colocar todos los tornillos, el último paso, pero no menos importante, la limpieza final y el acabado final de esta carcasa plástica, coolers y el backplate. Vamos a realizar como siempre la limpieza con paño de microfibra para no realizar ningún tipo de rasguños o micro rataduras sobre la superficie, y como siempre vamos a utilizar espuma limpiadora de pH balanceado. ¿Por qué utilizamos esta espuma? Utilizamos esta espuma ya que hay un montón de otros limpiadores en el mercado que lo que hacen es agregar brillo o deteriorar las texturas de la carcasa. En cambio, esta espuma limpiadora de pH balanceado lo que hace es solamente renovar el plástico, dejarlo en su estado original y revivir el brillo que traía originalmente. No aporta brillo, sino lo que hace es devolverle el brillo que originalmente traía. También limpiamos muy bien el backplate, en este caso es de aluminio, y lo que hace es dejarlo como originalmente salió de la caja. El cambio es grandísimo y lo podemos ver a simple vista. Siempre limpiamos bien todos los detalles, laterales, frente, los puertos, limpiamos toda la placa para poder obtener este resultado. Miren cómo nos ingresó la placa, los coolers, la carcasa plástica, el disipador, el costado del PCI, y miren cómo quedó. Fíjense el brillo, los coolers, el disipador. Es otra placa directamente. El cambio estético es muchísimo y no solamente tenemos un cambio estético, sino que también mejoramos mucho la temperatura de las VRAM, la temperatura del núcleo, las vibraciones de los coolers, la velocidad de los mismos, y bajamos muchísimo el ruido que producen estos. No duden en hacerle el mantenimiento. Si tienen esta placa o si se la están por comprar, no duden en hacerlo porque es muy sencillo, no requiere muchos materiales. Cualquier duda o consulta sobre esta o cualquier otra placa nos la pueden dejar abajo, nosotros la vamos a estar respondiendo lo antes posible. También nos pueden dejar la opinión sobre este video. Este video es un nuevo formato, estamos haciendo este tipo de videos mucho más cortos y más concisos para que sean más fáciles de entender y comprender. Si te gustó el video, le puedes dar like y te puedes suscribir al canal, nos ayuda muchísimo a poder seguir creciendo. Este es un video de Hardware OS.